Sudor inglés. En diferentes periodos de la historia, Europa ha sido especialmente azotada por enfermedades que se convirtieron en verdaderas epidemias. Una de las más conocidas fue la peste negra, que inició aproximadamente en el año 1346 y continuó por un muy buen tiempo. Pero aún con esta peste bajo control, había otras afecciones a la salud, tales como la lepra, la viruela, sífilis, tuberculosis y un gran etcétera, que tenía completamente comprometida la salud y el bienestar de comunidades enteras. Y entre estas afecciones apareció una muy extraña, la conocida como sudor anglicus, pestis sudorosa o también llamado sudor inglés. De este sudor inglés no se sabe mucho en la actualidad, es decir, los epidemiólogos no terminan por estar de acuerdo sobre la identidad de dicha enfermedad. Solo se sabe que era terriblemente mortal y que apareció y desapareció con la misma espontaneidad con la que llegó en 5 ocasiones diferentes, tan rápido y tan inesperado que nunca dio la oportunidad de investigarlo a fondo, para saber qué podía ser lo que lo causaba realmente. Una de las mayores sorpresas fue el ver a quienes atacaba esta misteriosa enfermedad, ya que no afectaba a niños ni bebés, apenas afectaba a mujeres, y la mayoría de los afectados graves eran jóvenes hombres sanos y de buen estatus económico. Se consideró que su origen estuvo en la batalla de Bosworth, que tuvo lugar en Gales, cuando en 1485 Enrique Tudor, conde de Richmond, venció al rey Ricardo III para derrocarlo y ganar el trono, pero para que tal hecho pudiera completarse, tuvo que contratar a mercenarios europeos que lo ayudaran en la labor, pasando así por muchas ciudades en su viaje a la tarea, siendo muy probable que ellos hayan llevado la enfermedad desde tierras británicas, y este patógeno se extendió rápidamente, cobrándose la vida de miles de personas. Los síntomas eran principalmente una fiebre muy alta, dificultad para respirar, cansancio extremo y alucinaciones, aunque lo que más llamaba la atención era la extrema sudoración. En menos de 24 horas, hicieran lo que hicieran boticarios, médicos o cualquiera que intentara encontrarle una solución, el paciente de cualquier manera casi inalterablemente fallecía, antes o apenas cumplirse las 24 horas de la aparición de sus síntomas. Su nombre varió según la zona, ya que los habitantes de Centroeuropa lo llamaron despectivamente sudor inglés, por haberse originado en este país, y por el contrario los ingleses lo llamaban sudor miliar. Aunque otros nombres, como los inicialmente comentados, eran muy comunes entre los habitantes. Los primeros casos registrados aparecen el día 19 de septiembre de 1485. Los datos estimaban que en los primeros días del primer brote murieron unas 15,000 personas, interrumpiendo la coronación de Enrique VII, pues la clase alta estaba desesperada, ya que entre las muertes habían sumado personas importantes, 6 concejales, un alcalde y su sucesor, por lo que los potentados preferían resguardarse como y donde pudieran. Otros sitios como la Universidad de Oxford se vieron afectados y este lugar en específico cerró sus puertas por 6 semanas por la imparable muerte de miembros de su comunidad educativa. Peor aún era que en la época no había muchos medicamentos con los que podemos contar hoy en día con una facilidad antaño envidiable. Quien se atrevía hacía lo que estuviera en sus manos, desde tratando a las personas con perfumes y esencias que se creían podían curar, drenando la sangre infectada por incisiones, claro era que este método no ayudaba mucho, tratando con tés y herbolaria, pero nada parecía funcionar. El sudor se identificaba como una sustancia fétida y para intentar no contraer la infección,
Se recomendaba guardar la distancia de personas enfermas o que tuvieran sospecha de estarlo, beber agua exageradamente, esto si estabas o no enfermo, y al momento de la muerte se recomendaba enterrar de inmediato los cuerpos e incinerar todo con lo que hubiera tenido contacto el paciente en sus últimas horas, recordando por supuesto que la infección se completaba y provocaba los decesos en tan solo unas horas. Finalmente este mal desapareció, como por arte de magia, y regresó en Chester, Inglaterra, en el verano de 1508, esta vez matando en el transcurso de entre 3 y 4 horas. Los brotes y desapariciones aparecieron y se fueron como un truco extraño de la enfermedad, hasta que en abril de 1551 fue el último rebrote que terminó en julio del mismo año, para nunca más volver. Después de que miles de jóvenes literalmente sudaran hasta la muerte. A día de hoy, no hay una explicación. En la época se hablaba de herejías, castigos divinos y brujas. Las teorías actuales consideran que pudo haber saltado de un animal a los humanos, lo cual es un poco difícil, porque entonces se podría investigar. Y lo más extraño de esta enfermedad es que no dejó ningún rastro. Pudo haber sido debido a la contaminación en agua, alimentos en mal estado a falta de refrigeración, provocando la multiplicación de alguna bacteria. O, según lo que algunos expertos opinan, se pudo tratar de aires venenosos en el suelo de Normandía, liberados por el movimiento de la Tierra y cambios climáticos, siendo esto igualmente probable, pues en realidad nunca se supo si lo causó un virus, una bacteria o un hongo. ¿Quién sabe? Tal vez nunca lo sepamos, pero sigamos en la ignorancia. Bien podría ser lo mejor, porque lo contrario significaría que tendría lugar un nuevo brote.